Hola, y bienvenidos a este ciclo de charlas virtuales sobre concreto armado. Mi nombre es Gabriel Rondón y soy profesor de diseño estructural en la Universidad de los Andes. Comencemos. La charla tiene por objetivos: introducir los aspectos generales del concreto armado, destacar la importancia del concreto armado en el mundo moderno y reseñar una breve historia del uso del concreto armado. El concreto armado es un material compuesto por un volumen de concreto y un esqueleto o armazón de acero en su interior, lo que nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: ¿por qué juntar el acero y el concreto en un solo material? Los estudios experimentales en resistencia de materiales nos dan respuesta a esta interrogante. El concreto es básicamente una roca artificial formada por la mezcla de agregado grueso o grava, agregado fino o arena, cemento, agua y quizás algún aditivo. Esta mezcla, que en un principio es fluida, en pocas horas fragua y endurece para formar un material completamente sólido. El concreto es un material bastante resistente a las fuerzas de compresión, pero débil cuando es sometido a las fuerzas de tracción. La resistencia a la tracción del concreto es alrededor de un 10% de su resistencia a la compresión. Se dice que el concreto es un material relativamente frágil porque se fractura bajo pequeñas deformaciones. Por otra parte, el acero es un material metálico formado generalmente por la combinación de hierro con pequeñas cantidades de carbono. Es un material bastante tenaz a tracción y a compresión, que admite grandes deformaciones antes de su ruptura. Por eso se le caracteriza como un material dúctil. Ambos materiales poseen coeficientes de dilatación térmica bastante similares, lo que los hace materiales altamente compatibles. Se ha combinado el acero y el concreto para solventar las deficiencias a tracción del concreto simple y para proteger al acero de los agentes ambientales que tienden a deteriorarle, en vista de la alta durabilidad que tiene el concreto. Observen este dato. Se estima que en el presente el consumo de concreto en el mundo está por el orden de los 10 billones de toneladas diarias. El único material de consumo humano que excede estas exorbitantes cifras es el agua, lo que podría generar una nueva interrogante. ¿Se ha preguntado usted por qué el concreto es uno de los materiales preferidos por ingenieros civiles e ingenieros estructurales? En función de esta imagen que he seleccionado de una losa de fundación que servirá de basamento para una estructura, quiero destacar una de las tantas respuestas que existen a esta interrogante. No hay otro material que resista los agentes químicos de los suelos tan eficientemente y que al mismo tiempo sea práctico, asequible y económico como el concreto. Es por eso que usted no verá, por ahora, sistemas de fundaciones hechos de madera, acero u otro material. La habilidad que tiene el concreto de resistir la acción del agua sin serio deterioro lo hace un material ideal para construir estructuras de control, alojamiento y transporte de agua. En la imagen pueden observar la represa de Itaipú en Brasil, construida en concreto armado. Existen incluso movimientos arquitectónicos que promueven el uso del concreto como un elemento estético más allá de su función estructural. ¿Sabe por qué muchos arquitectos aman el uso del concreto? La facilidad con la que los elementos de concreto armado pueden conformarse en una infinita variedad de formas y tamaños, a partir de la fabricación de encofrados de diversos tipos que permiten infinidad de formas. Incluso se puede agregar tinta a la mezcla de concreto para teñir de color el material. En la imagen pueden observar el vaciado o vertido de concreto fresco para un elemento estructural. La trabajabilidad o fluidez de la mezcla de concreto va a depender de la relación agua-cemento que se haya escogido, o si hay la presencia de algún aditivo plastificante.
El concreto es usualmente el material más económico y accesible en el área de la construcción. La economía de su producción depende principalmente de la cercanía entre el lugar de uso y la fuente de sus componentes. En algunos lugares, el precio del concreto puede alcanzar entre 150 y $200 por cada tonelada, y en otros tantos lugares puede ser tan económico como $100 por tonelada. En la ilustración pueden observar un sistema estructural principalmente aporticado de concreto armado, y se puede hacer distinción de varios de sus elementos. Por ejemplo, muros, zapatas continuas bajo los muros, zapatas aisladas, columnas, vigas de carga, vigas de amarre, nervios, losas y escaleras. Y en la cronología histórica del concreto y el concreto armado, podemos establecer varios de los puntos más importantes. Primeramente, los morteros de cal fueron utilizados por primera vez en estructuras en la civilización minoica, en Grecia, hace unos 4000 años. Alrededor del 300 a.C., los romanos descubrieron una fina ceniza volcánica que, al ser combinada con mortero de cal, resultaba en un mortero de mayor resistencia y que podía ser usado bajo el agua. Justo antes del 1800, el ingeniero inglés John Smeaton descubrió que una mezcla de calizas y arcillas calcinadas podían ser usadas para producir un cementante que fraguaba bajo el agua y que incluso era resistente a esta. La foto muestra un bello palacio minoico en Grecia, donde los historiadores y arqueólogos señalan entonces se usaron los primeros morteros de cal hace unos 4000 años. Pero, ¿qué relación guardan los morteros de cal con el cemento Portland que hoy en día usamos para la fabricación de concreto? Bueno, hay que recordar que la cal es la principal materia prima del cemento Portland. Este tipo de cemento está compuesto básicamente por silicatos de calcio y silicatos de aluminio. Es decir, la cal, junto con algunos minerales presentes en las arcillas, finamente molidos y calentados a más de 1400 grados centígrados, producen el clinker, que es el principal componente del cemento Portland. Continuando con la cronología, en 1824, Joseph Aspin mezcló calizas y arcillas molidas y las calentó en un horno para hacer cemento. Aspin llamó a su producto cemento Portland, ya que el concreto hecho con este cemento se asemejaba a la roca caliza existente en la isla de Portland, al sur de Inglaterra. En 1845, E. C. Johnson encontró que el mejor cemento se producía sobrecalentando la mezcla de caliza y arcilla hasta formar un clinker duro que luego debía ser finamente molido. El primer uso práctico que se le dio al concreto reforzado tuvo lugar en Francia en 1850. Joseph Monnier construyó baldes de concreto reforzado con hierro. En 1854, W. B. Wilkinson patentó un sistema de piso de concreto armado que usaba como encofrados domos de yeso. Los espacios entre los domos fueron llenados de concreto y reforzados con cables de acero desechados. En los 1850, el ingeniero estadounidense Thaddeus Iat hizo experimentos con vigas de concreto reforzado. Sus especímenes tenían barras en las zonas de tensión y refuerzo transversal para resistir corte. Su trabajo fue publicado en 1877. En 1861, el francés Coignet publicó un libro que ilustraba los usos del concreto reforzado. En 1874, Iat ya había construido una de las primeras casas de concreto reforzado en Londres. En 1884, E. L. Ramson, de California, patentó barras torsionadas como refuerzo de acero. En 1886, Koenen, el director de inspección de obras en Prusia, publicó un libro con un método para calcular la resistencia del concreto reforzado, el cual presentaba un análisis que asumía el eje neutro estaba a la altura del miembro.
Fíjense en la primera edificación residencial de concretos conglomerados construida por el francés Coignet en París. Esta edificación aún está de pie. Y la casa de concreto prefabricado construida por Charles Drake en Londres en 1873 también está de pie y funciona como una exhibición. Esto fue todo por hoy. Espero que la información sea de gran utilidad para ustedes. Gracias por su atención.